tanto a los que habéis acudido presencialmente como los que lo estén viendo a través de nuestro canal de YouTube, ahora o posteriormente, que esto es una de las cuestiones buenas de la tecnología que se ha desarrollado especialmente después de la pandemia. Bueno, pues junto con Improven, un ya habitual colaborador de AEFA, hemos organizado este encuentro en donde pues, nos van a explicar y nos van a hablar de un tema tan importante como la planificación de ventas y de operaciones. Bueno, no hay que explicar mucho que la pandemia ha cambiado absolutamente las reglas del juego. Por una parte, tanto en visibilizar y acelerar esos problemas estructurales que ya tenía nuestra economía, nuestro tejido productivo, pues ya sabéis que esa baja productividad fuera de España y esa escasa digitalización también que tiene nuestro tejido productivo. Pero a esa situación pues todavía se le han añadido algunas casi inéditas e inexplicables. Pues ya sabéis, creo que me puedo quitar la mascarilla, ya sabéis el problema que tenemos de escasez de materias primas, el incremento que está habiendo en los costes de fletes del transporte marítimo, pero también derivado del aumento en los precios de la energía y de los combustibles, pues el transporte y la fabricación en todos los casos. También, pues como estábamos comentando hace un momento, inexplicablemente el que la fábrica del mundo, que es China, tenga restricciones energéticas y por lo tanto van a tener todavía más problemas para abastecer esas materias primas y esos componentes, y cómo va a repercutir todo esto en nuestra situación. Y bueno, pues eso ha hecho que ya pasemos de un estado VUCA a un estado ya BANI, que es ahora como lo están definiendo, y que sabéis que se caracteriza pues, por esas 4 iniciales de las palabras en inglés, que son fragilidad, no lineal, estado de ansiedad y algo incomprensible. Y así es como es nuestra realidad ahora. Entonces, pues para poder adaptarnos a esa situación y así pues seguir en la brecha, seguir manteniendo las ventas, incrementándolas, ser capaces de además operar para poder abastecer a esas ventas y por supuesto mantener los márgenes, pues Improven nos va a explicar esta nueva cultura de Sales and Operation Planning, el SIOP, que nos va a ayudar en cómo gestionar todo esto. Así que muchísimas gracias a Improven, muchas gracias a Sergio Gordillo, su socio director, que siempre es un placer tenerte con nosotros. También a ver, para los nombres que me acuerde, sí, Nuria Domínguez, muchísimas gracias, la directora de proyectos de Improven, y especialmente darle las gracias a María José Ramón de la empresa Istobal, que tenemos el orgullo de que sea una multinacional nacional, además valenciana, que opera en muchísimos países y que se dedica al diseño, la fabricación y la comercialización de soluciones para el automóvil. Así que es un placer tenerte aquí y además te lo agradezco porque especialmente es muy bueno que veamos pues, un caso práctico y cómo se vive esto en primera persona. Así que sin más, muchísimas gracias a todos. Gracias, Maite, y como siempre, un placer estar en vuestra casa, y también gracias a Juanjo siempre por ayudarnos acá a organizar este tipo de actividades, y sobre todo, en este caso, a María José a través de Istobal, y sobre todo también a Yolanda, Tomás, en cuanto a permitir que, bueno, que el conocimiento que está en vuestra casa sea compartible como semejantes, ¿no? Es verdad que hay presentes compañías manufactureras o industriales que podrán ver bastante transferencia en cuanto a lo que es vuestra realidad
a sus realidades, pero también tenemos otras empresas de servicios, hay empresas también de construcción y promoción inmobiliaria, con lo cual aparentemente son mundos muy, muy desconectados, muy conexos, pero también les he pedido al equipo, a Nuria y a Yolanda también, que bueno, intentemos ver en qué medida esta cultura de gestión, este marco de conectar mucho más, si cabe, en las ventas y las operaciones, es una práctica que da igual la actividad, ¿no? Y es algo que también os diría que yo destacaría de lo que yo he aprendido estos 15 años en la casa, ¿no? Y te das cuenta, siempre digo el ejemplo tonto este, el juego de la cadena, ¿no? Estoy seguro que si yo le digo algo ahora a Nuria y vamos haciendo el juego aquel de ir pasando la actividad y me lo llega María José, lo que yo le he dicho a Nuria, a lo que me llega María José, todos sabemos cuando jugamos pequeños que seguramente se va a parecer poco, ¿no? Pues al final, ¿cómo consigues que eso que yo le diga a Nuria y que me devuelve María José al cabo del tiempo se parezca lo más posible? Pues con esta forma de gestionar, ¿no? Cómo somos capaces de romper cadenas lineales de interacción y compartir información e incrementar la forma de relacionarnos para que la información fluya de cualquier punto del sistema de la forma más rápida y ágil y se puedan tomar decisiones, ¿no? Un poco básicamente porque al final permitirá que la realidad sea lo más parecida a lo que vemos y no de alguna forma que nos hagamos una imagen distinta, ¿no? Y de esto va esta charla, ¿no? Si cabe todavía más, incrementar la interacción, la conexión y la comunicación y la empatía entre personas y departamentos, rompiendo silos y egos para que todos juntos, en trabajo en equipo, seamos capaces de encontrar respuestas. Tan sencillo y tan complejo como mejorar las relaciones humanas trabajando juntos en pro de un objetivo. Eso, que de alguna forma es tan fácil de decir, todos sabemos que es de altísima complejidad ponerlo en marcha. Y más aún cuando hablamos en entornos heterogéneos, multinacionales, multiculturales, multifuncionales, que todo eso mete más variabilidad en el sistema y por tanto, si cabe, lo hace todavía más complejo y requiere de alguna forma montar o desarrollar modelos de gobierno y de gestión que permitan que ese crecimiento sea sostenible. Porque también diría que algo que estos años he aprendido, que el problema de crecimiento de las empresas no está en el dinero, yo diría que no está ni siquiera en las ideas, está en la capacidad de definir modelos de gestión y liderazgo compartido. El hecho de ser capaz de montar un modelo de gestión que permita gobernar las cosas sin que yo tenga que estar presente 24 horas al día en todo lo que pasa, permite que el sistema crezca. Si yo no soy capaz de que el sistema crezca sin que yo lo tenga controlado, eso va a ser tan grande como mis horas de día me lo permitan. Y de esto va también esta forma de gestionar, permitir estructurar procesos y formas de trabajo para que el sistema se empodere, las personas crezcan y tomen decisiones de forma correcta. Todo un reto, pero es lo que realmente creo de verdad que permite el crecimiento de las compañías. No es el dinero y os diría que ni siquiera son las ideas. Es esta forma de montar modelos de gestión y desarrollo. Y tampoco voy a entrar mucho más en antecedentes porque, bueno, ya lo sabemos todos y los has dicho, con lo cual no se trata de repetir la cantidad de noticias que van apareciendo. Y es algo que es una casualidad, ¿no? Es algo que hace antes de verano, tengo un coche de renting, en una clase, un modelo de coche, digamos, de alta gama, y lo pedí, acababa el renting y en junio, julio pedí una renovación del coche, ¿no? Porque acaba el renting, ¿no? Y me dijeron que para finales de septiembre, octubre, segunda quincena de octubre, pues que lo tendría, ¿no? Véase que hoy vengo a ver esta charla y justo hoy, esta mañana, me han llamado por teléfono diciendo, Sergio, que es que mira, que es que tengo que decirte que nos han comunicado que hasta enero, pues que seguramente que no vamos a poder enviarte el tag del coche, ¿no? Y además que no es un tema nuestro, es que es un tema a nivel mundial y que no podemos darte el coche que te dije en junio, que te lo daríamos en octubre y que yo de alguna forma me había puesto cierta colchón para dártelo, ¿no? Así que te llamo para ver si lo quieres, si no lo quieres, o qué quieres hacer. Bueno, pues justamente hoy me ha pasado esta realidad, que menos que cuando vamos a hablar de esta interconexión de un cliente al final de esa cadena que está dispuesto a cambiar un vehículo de alta gama y le acaban de decir que no lo tiene y que si lo sigue queriendo. Y cómo puedo entender toda la estructura de costes y de maquinaria de personas que esa compañía tiene y que tiene que seguir pagando y que no puede vender. Es que son las realidades que tenemos a día de hoy. Ya no solamente porque puedes o no hacer un ERTE puntualmente, es que da igual, es que al final hay unas inversiones que no están poniéndose en marcha, unas amortizaciones que no son capaces de pagarse, y si no puedo producir, realmente supone en riesgo de forma relevante la capacidad de seguir manteniendo una actividad, unos compromisos, y eso va penalizando la cuenta de resultados que si cabe por mucha tesorería y liquidez que hayamos metido, pues va sufriendo, ¿no?
Y también otro elemento que pongo encima de la mesa, es algo que también aprendí tiempo atrás, que no es tan importante la posición absoluta como la relativa de nuestra empresa. Es decir, esto es para todos. Llueve para todos, en todos los países, en todas las sociedades, en todos los sectores. Y como llueve para todos, la diferencia está en quién, en las personas que toman decisiones. Y en este momento son las oportunidades para reducir ventaja con quien va delante nuestra o para ganar ventaja con el que nos persigue. Y ocupar un espacio que en una situación normal no podríamos ocupar. O sea que aunque sea complejo, sea difícil, realmente quien tome buenas decisiones con un modelo de gestión y de gobierno adecuado, ocupará un espacio que en situación normal no ocurriría. Con lo cual es verdad, es complejo, pero sin duda es oportunidad. Y creo que luego cuando María José os dé visibilidad de cosas, en qué medida en un entorno global, multinacional, una compañía valenciana, de capital valenciano, familiar, presente en varios países, está aprovechando la oportunidad para ganar cuota. Pues ven en qué medida está permitiéndole vender más o vender más que la competencia en un momento como el de hoy. No vender seguramente más que hace un año, no, pero vender más que los demás. Y por tanto, generar confianza con mi cliente. Porque si ahora yo llamase a otro coche de alta gama y me dijeran, oye, os llamo y me lo dan, al final de cuentas, entre uno y otro, te da igual. Por lo tanto, al final ocupas un espacio y veo en qué medida hay un tipo de empresa que me sirve o es fiable. Pues esas cosas pasan en este momento. Así que sin duda son oportunidades dentro del entorno, ya no VUCA, sino, digamos, ansiedad incomprensible, ¿no? Y además yo también diría, algo que también quizás se dice menos, son el incremento de las diferencias. Al final hicimos un estudio hace un tiempo para otro sector que me llama mucho la atención y que seguramente está pasando más desapercibido, es que está habiendo una mayor polarización de la sociedad. Vemos familias en las cuales, dentro de un entorno cada vez más tecnológico, requiere capacitación profesional, conocimientos, formación, idiomas, mil historias. Y por lo tanto, eso normalmente hace que la pareja, que además trabaja, es razonable que entre los dos puedan estar ganando entre 80, 90, 100, 120 mil dólares o euros año, la pareja. Mientras que hay otra situación polarizada que apenas quizá uno de los dos trabaja con 1.000 euros al mes. Entonces, esa situación están dando datos de crecimiento de forma relevante de economías mucho más, o de familias mucho más pudientes, pero por el contrario, se está extremando lo que sería la situación social en el mundo occidental. Y es un elemento que parece un poco más desapercibido en toda esta coyuntura. Sin duda puede generar tensiones, también genera oportunidades, ¿no? Y además, ¿en qué medida la logística, todos estamos viendo que de forma radical, es como aquel, si yo ya me he acostumbrado a que las cosas queremos ya, por lo tanto, que ahora me llamen para decir un coche que compré en julio, que ya no es en octubre, que es para enero, cuando estoy acostumbrado a hacer un clic y tener otro tipo de cosas, hace referencia a que mi parámetro de entender lo que era el plazo de entrega antes o esa hora son muy distintos. Con la inmediatez es un elemento muy relevante y están cambiando de forma muy importante todo lo que son las cadenas de suministro, la logística inversa, la última milla. Está siendo un entorno realmente muy complejo en la gestión de la cadena de suministro. Cambian muchísimas de las reglas, ¿no? Y bueno, pues sí, hay cada vez más digitalización, más automatización, una demanda de un entorno más incierto, más volátil. También diría en este caso nuevas formas de usar los espacios. Creo que en este caso Actiu es un ejemplo de esa forma, pero no solamente Actiu desde esa perspectiva de oficinas o de lugares de trabajo o de viviendas, sino hablamos de los dark stores, hablamos de los dark kitchen, hablamos de otro tipo de soluciones, de alguna forma, incluso para modelos logísticos, que utilizan, digamos, infraestructuras de forma diferente como en el pasado, ¿no? Y en qué medida para suministrar en ciudad aparece un almacén en segunda calle o tercera calle para entregarte de forma inmediata producto en tu casa, ¿no? Entonces, hay un elemento que está cambiando el espacio también, como lo entendemos y como lo vivimos, ¿no? Diferencias sociales y también con una mayor sensibilidad hacia la salud. Al final, todo este proceso, otro elemento que no se dice tanto y tanta amenaza que hemos tenido con el tema del COVID, es que la búsqueda que mayor se hizo en el momento de pandemia no fue el coronavirus, fue cómo incrementar el sistema inmunológico, cómo soy capaz de estar más sano. Con lo cual, es el momento de que cada uno de nosotros estamos más preocupados por mejorar nuestra salud, ¿no? Hay también capacidad de comparar más, hay internet, hay información, con lo cual la gente es más sensible a la hora de comparar y valorar las cosas. Eso complica, en todo caso, a la hora de enfrentarnos como hacia los consumidores. Más exigencias, desaparecen y aparecen eslabones de la cadena de suministro. Y eso es un peligro también para la cadena de suministro, porque en función de tu cadena de suministro, el eslabón más débil va a marcar tu fortaleza. Y por tanto, si no vigilas eslabones que pueden desaparecer, te va a afectar a ti en tu actividad. Y muchas veces ese tipo de cosas se nos pasan por desapercibidas.
Y bueno, hay cierta tendencia a valorar industrias que anteriormente, pues China como fábrica del mundo, y hay elementos que pueden poner encima de la mesa la posibilidad de fabricar local, o seguro que Yolanda pasará en qué medida un proveedor de China o de Alaquas o de, pues ya empiezas a plantear cosas que antes eran impensables porque lo controlas, porque lo monitorizas y el precio siendo crítico, pues seguramente hay más urgencia en otro tipo de aseguramiento de la entrega que en un propio elemento de proceso, además con los fletes, con dificultad de cumplir compromisos de entrega. Es decir, hay muchos elementos que afectan a esa cadena logística y que cambian los parámetros bajo los cuales antes estábamos tomando decisiones, ¿no? Y además yo diría que esta es de verdad, otra vez, la gran guerra, el talento. ¿Cuántas veces me estoy encontrando? Yo mismo encontraba en una empresa esta mañana en Alicante que me estaba definiendo para un proyecto un tipo de perfil con una serie de capacidades y de conocimientos y digo, es que no puedo encontrar un Alicante, es que no puedo capturar un Alicante, es que no lo puedo traer a Alicante. O sea, hay un elemento de verdad de capturar talento que no es evidente. Y la guerra por el talento, otra vez, seguramente para mí es más que los chips, más que las tecnologías, es las personas adecuadas que son las que deben tomar las decisiones adecuadas en la compañía. Esta para mí de verdad es una de las grandes guerras que en este momento tenemos y que sufrimos. Y si no, quien diga aquí que cualquier perfil importante, incluso ya le metes temas digitales o de tecnología, pues seguramente ya te vuelves loco porque encima hay luchas y diferencias que suponen internamente. ¿Por qué alguien que lo tengo que fichar, que sé que es más, seguramente menos fiel al proyecto, que además va a tocar pagarle más, y eso qué diferencias me supone escalas económicas con otro departamento que es fiable, que está comprometido? O sea, ¿cómo gestiono también internamente esta propuesta de valor internamente? Para capturar un talento que no está, pero que me cambia la escala retributiva de la compañía. Y además con perfiles que quieren trabajar en remoto, no están vinculados emocionalmente al proyecto, y esto cómo lo gestiono. O sea, realmente son retos otra vez importantes que dar solución a todo este momento tan complejo que tenemos, ¿no? Así que esta tormenta perfecta, que yo no conocía las palabras nuevas, con lo cual he aprendido también contigo esta mañana, gracias. Bueno, pues ya no sé si es buca o es un entorno que te genera ya ansiedades y miedos y pánicos, pero pero creo que en el fondo, antes lo comentabas, ¿no? Pues hay que disfrutar de esto también, hay que aprender a disfrutar de esto y hay que aceptar que esta es la realidad y navegar en este entorno. Y también diría que en los momentos de tormenta es cuando el buen marinero sale. O sea, yo no sé navegar, pero navegar cuando la calma está, el mar está tranquilo, ves el Mediterráneo, sales, soleado, bueno, pues ahí navega cualquiera. Ahora es cuando se ven los buenos capitanes, ¿no? Y claro, para buenos capitanes necesitas gente buena que esté en el barco, ¿no? Y entramos otra vez en la necesidad de encontrar talento adecuado para gobernar el barco, ¿no? Así que tenemos más competencia, tenemos menos márgenes, tenemos tesorería que estamos utilizando para asegurar suministros y que además no llegan, hay stocks en tránsito y la tesorería se va consumiendo. Aparecen nuevos cambios en la partida comercial, en la parte online, hay cambios de hábitos de consumo, hay cansancio, hay fatiga, hay cansancio, estamos todos hasta las narices del bozal y de situaciones con ganas de volver a una cierta normalidad. Hay endeudamiento, o por lo menos quien no lo tiene ha cogido ICOs, pero sabe que están aquí, pero hay un nivel de deuda más elevado en el sistema, ciertos riesgos de suministro, fletes pues de alguna forma súper volátiles y que complican de alguna forma el importe de mercancías, cambios climáticos, bueno, y complejidad, ¿no? Y en ese entorno de complejidad requiere gobernar mejor el barco, ¿no? Ir transformándolo y gobernándolo mejor, ¿no? Y en este caso, pues vamos a disfrutar tanto de Nuria y como de María José en este proyecto que llevan trabajando ya varios meses juntas, de cómo colaborar, cómo ayudar a implantar esta forma de trabajar y cómo de alguna forma pues estás viviéndolo en primera persona, luchando en primera persona a la hora de este entorno tan complejo que estás viviendo, ¿no? Como he dicho, vamos a intentar que, más allá de que sea un entorno productivo, podamos hacer algún tipo de símil o guiño a otro tipo de compañías. Pero nada, gracias María José, gracias Nuria porque os lo hayáis currado para estar aquí esta mañana y gracias también a Yolanda por haber permitido que estuvieras y con mucho gusto de escucharos. Así que, todo vuestro. Bueno,
Buenas tardes a todos, buenos días, buenas tardes. Aquí la estrella va a ser María José. Yo simplemente iré haciendo unas introducciones de lo que hemos vivido este último año. Lo primero es, estas son las preguntas que actualmente todos nos podemos estar haciendo. Todas las empresas, iba a decir nacionales, del mundo ahora mismo pueden estarse haciendo. ¿Cuándo sé cuándo cambian las tendencias? Porque a lo mejor mañana me levanto y la tendencia ya es otra. Esos criterios de stock que tenía yo de materia prima, ¿cómo están ahora? Seguro que en todos vosotros habrá cambiado completamente. El nivel de servicio, ¿cómo estamos con nuestros clientes? ¿Qué procesos ahora mismo tendría que rediseñar en todas mis empresas para poder adaptarme a la nueva situación? Todas estas preguntas que todos de aquí nos haremos son lo que hoy, de una manera práctica, gracias a la asistencia aquí de María José, vamos a intentar responder. La gran estrella a día de hoy es esta, la cadena de suministro, pero no es lo único que ahora mismo hay que atacar. Es lo que más se habla. ¿Por qué? Porque las relaciones con el proveedor han cambiado. Antes era el cliente el que tenía sus proveedores y los proveedores eran los que se peleaban por a ver quién ganaba. Ahora estamos al contrario. Es el cliente el que tiene que pelear contra el proveedor. Toda la teoría que conocíamos hasta ahora de la matriz Kralik, todos los procesos de compra, ahora mismo están por los suelos. ¿Qué hay que hacer? María José nos lo contará, pero lo que ha hecho Istobal básicamente es folio en blanco. Esto es una nueva realidad, hay que aceptarla y empezar a diseñar desde cero. Pero como os he dicho, no solo está la cadena de suministro, sino que Istobal ha nueva estrategia general de operaciones y no solo nos va a hablar de ese folio blanco de la cadena de suministro, sino otras cosas. Muy buenas tardes, estoy encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación a Improven, a EFA. Es un orgullo para una empresa familiar valenciana que es una multinacional, pues bueno, estar aquí y poder contaros un poquito cómo estamos nosotros lidiando con este temporal. Yo creo que todos nos conocéis, pero para quien no nos conozca, somos una empresa que tiene más de 70 años de existencia. Somos un grupo multinacional, tenemos más de 10 filiales comerciales y 3 empresas fabriles. La última la estamos abriendo ahora mismo en China en plena pandemia, ¿vale? Para que os hagáis una idea también del añadido del reto que tenemos. La verdad es que más del 75% de todo nuestro producto es de exportación, venta a países, con lo que complica en la situación en la que estamos actual, y estamos llevando una tendencia brutal dentro de lo que es el mercado. Y para que veáis un poco nuestra presencia, hoy más de 1 millón de vehículos utilizarán alguno de nuestros productos. Y cuando hablamos de vehículos no es lo más conocido, coches, autobuses, hasta vehículos ferroviarios, hasta trenes. Una de las claves que ha hecho que este crecimiento se haya dado en los últimos años son las características de nuestro producto. Y es importante conocerlo porque yo creo que nos va a poner en el punto inicial de partida a la hora de entenderlo. Y es la flexibilidad, la personalización y todo el servicio postventa que tienen nuestros productos. ¿Qué quiere decir esto? Mi producto no es estándar. Ninguna de las máquinas que nosotros sacamos por la puerta es igual a otra. Son todas ad hoc a las necesidades del cliente, con lo cual prever qué vas a tener que producir es realmente complicado y difícil. ¿Qué hemos hecho nosotros para reenfocarnos ante esta nueva situación? Nos hemos apoyado en 4 pilares básicos. Primero, todo lo que es el control operacional de lo que son las filiales. Tenemos 10 filiales, teníamos 3 plantas productivas, además de nuestro headquarter en la Alcudia, en Valencia, y el control de todos los almacenes y de toda la cadena logística ha sido clave. No me vale de nada tener en una estantería de alguna de estas filiales 2 motores cubiertos de polvo cuando tengo un problema en Australia con algún cliente y necesito posicionar ese motor en Australia. Uno de los puntos vitales ha sido este, tener toda la parte de control. Por otra parte, hemos comentado un poco toda la parte de digitalización. Está claro, hoy en día es uno de los pilares fundamentales en toda empresa, pero ¿qué es necesario para poder afrontar con éxito un proyecto de digitalización? ¿Están nuestros procesos preparados? ¿Sabemos realmente qué es lo que necesitamos? ¿Qué tenemos que medir? ¿Dónde está el origen de datos? ¿Nuestros equipos están capacitados para llevar este tipo de retos? ¿Hay una reingeniería detrás de todos los procesos necesarios de preparar
para poder ser capaces de dar este salto y, sobre todo, poder sacar todo el beneficio necesario. Y una de las cosas que yo tenía muy claro cuando empecé este proyecto con Improven, y Nuria puede dar fe de ello, era mi fe en un proceso de Sanopi. Es muy necesario anticiparnos a la demanda del cliente, tener la información lo más rápidamente posible y estar preparados. Eso nos va a diferenciar luego a la hora de dar el resultado. Y todas estas tres fases, ¿no? O tres grandes áreas, tres grandes pilares en los cuales nosotros nos hemos basado para dar esta reingeniería a todos nuestros procesos dentro de la parte de operaciones, no pueden darnos frutos si no tenemos esta última, la parte de Kaizen, la parte de equipos. Todo esto está muy bien, todo lo de los sistemas, etcétera, pero si al equipo no lo tenemos convencido en el aporte y en los cambios y los retos nuevos que vamos a exigirles, esto, vamos, fracaso total. Con lo cual, darles el valor y apoyarles en el alcance de cada uno de estos retos ha sido básico. Bueno, entonces, dentro de esos 4 pilares que os ha comentado María José, como ya anuncia también el título de hoy, la estrella que la queremos hablar hoy es del SOP, del Sales and Operations Planning. El SOP encontraréis libros y libros y libros de ellos. O sea, no es algo que aquí ni Stobal ni Improven hayan descubierto. Existe y se dan todas las carreras. Pero lo que sí que te queremos trasladar hoy es que para nosotros el SOP no es una herramienta. Para nosotros el SOP es una cultura de la totalidad de la empresa, como vemos aquí. Afecta absolutamente todas las partes de una empresa. Hay una percepción con que el SOP es solo para producción. Y estamos totalmente equivocados. El SOP afecta, como vemos aquí, es la cultura, afecta a supply chain, afecta a planta, que es lo histórico que siempre ha afectado, pero afecta incluso a diseño, como María José nos podrá contar, en cuánto diseña los productos. Afecta al departamento financiero, porque también lo hemos vivido en esta integración de todas las partes de la compañía. Por eso no queremos hablar de una herramienta, aunque habrá una herramienta que nos permita medir los indicadores, pero queremos hablar de una cultura. Y en el momento, cualquiera de las patas de la empresa no se una a esta cultura, el SOP no funcionará. Que es lo que también esta idea principal que queremos transmitir. A ver, tenemos bien identificada cada una de las partes. Lo más importante es poner el problema encima de la mesa y darnos cuenta de esta realidad. Las organizaciones estamos acostumbradas a trabajar por silos, lo hemos comentado antes. Nuestro departamento comercial súper enfocado al aumento, crecimiento de ventas. La parte de producto del desarrollo de las nuevas ideas, finanzas en sus controles, pero necesitamos armonía. Necesitamos estar todos en la misma página. Yo creo que eso sería una de las claves del SOP. Permite a todas las partes de la empresa estar viendo todos la misma página. Es muy importante porque nos está permitiendo revisar nuestro mix de producto, nuestras familias de producto, ver realmente dónde estamos mejor posicionados, ver cuáles son los focos que tenemos que empujar desde el punto de vista comercial, sobre todo para poder dar enfoque y luego la cadena logística, toda la cadena operativa de planta a poder centrarlo. Pero súper importante es el tema de la cultura de la empresa, de intentar estar muchísimo más comunicados y algo muy importante que estoy seguro que os está pasando o os ha pasado alguna vez a algunos de vosotros. Las empresas, no todas las áreas hablan en el mismo idioma. Comercial, cuando está creando su presupuesto para el año que viene de ventas, está hablando en euros o está hablando en dólares, facturación. Pero es que la parte de operaciones necesita saber las unidades. O la parte de servicios necesita saber exactamente cuáles van a ser el tipo de contrato que va a tener que realizar. Esto lo que hace es pone a todos los equipos de la empresa, comparten las necesidades de cada uno y vemos de qué forma podemos conseguirlo. Y no es fácil. Creo que Sergio lo ha comentado perfectamente. El que todo el mundo se hable y ponga las necesidades encima de la mesa es bastante complicado. Nosotros hemos tenido que crear hasta un vocabulario de qué es un pedido. ¿Cuándo entra ese pedido en mi planta? No es cuando lo tienes en tu sistema. El pedido entra en planta cuando está en el sistema de la planta.
Y por supuesto tiene que estar completo, porque si no está completo yo no puedo lanzar mi ERP, yo no puedo lanzar las necesidades que voy a tener de compra. O qué es, en nuestro caso, qué es una unidad de máquina. Ojo, depende de a quién le preguntes. Si estás en la parte de producto, la unidad de máquina es un ente, pues una máquina base con unos opcionales. Si vas con la parte financiera, son las familias. Si vas a la parte de operaciones, yo necesito saber cuántas máquinas voy a vender el próximo año para dimensionar mi plantilla. ¿Tengo recursos suficientes? ¿Voy a tener que realizar algún tipo de ERE? ¿Qué es lo que voy a tener que realizar? Aunque parezca mentira, pero esto es una realidad que nos hemos encontrado y que lo que hemos hecho ha sido definir cuál es todo nuestro vocabulario a nivel de organización. Y luego, sobre todo, y más como está todo el tema ahora de los fletes, el 75% del producto que tenemos nosotros es de exportación. Casi todo va con fletes marítimos. No os voy a contar cómo está la situación. Esa anticipación, ¿vale? Ese trabajo con los equipos comerciales de cuáles son las ofertas que llevas, cuál es el grado de madurez de esas ofertas, aproximadamente con la capacidad que tenemos para cuándo vamos a tener para intentar localizar el contenedor al mejor precio posible. Tener reserva y tener el mejor precio. Y luego lo que es la planta. Yo tengo una capacidad de planta, tengo unos operarios. Los lead times de suministros nos están variando. ¿Qué estamos haciendo? Intentar anticiparnos, ver también la polivalencia de los distintos grupos para balancear con los recursos que tengo, ser lo más productivo posible, ¿vale? En esta parte. Lo que os queremos contar ahora es qué fases consideramos nosotros, que hemos vivido y hemos trabajado, las 4 fases de lo que sería la confección de este proceso o esta cultura de SOP y las claves para que ello tenga éxito. La prioridad, antes de empezar, pues tiene que ser un proceso acordado entre todas las partes. Lo que hemos dicho al principio, en cuanto uno de los engranajes de todo este proceso falle, el proceso entero fallará. Entonces, hay una premisa que también construimos y aquí es cuando incluso Dirección General se involucra en el tema, porque es que es esa cabeza visible que va a gestionar y va a alinear a todas las cabezas del resto. Entonces, mientras esta premisa no se tenga acordada, es una tontería entrar en este proceso, porque acabará rompiéndose en algún momento. Entonces, para empezar, ¿cuál es el primer paso? Esa previsión de ventas que comentaba María José. A día de hoy es el primer muro a romper. ¿Por qué? Porque hoy en día, si a todo el mundo que le preguntéis cuál es la previsión de ventas, dice, pues yo no tengo la bola de cristal. Aquí nadie tiene la bola de cristal. Entonces, dependiendo del sector, dependiendo de la madurez de empresa, hay muchas herramientas, un CRM, un funnel, un presupuesto, hay muchísimas herramientas. ¿Qué es lo que importa ahora? El de horizonte temporal no importa. María José nos podrá contar que en lo que el año pasado, a lo mejor, o hace 2 años, era una previsión a 6 meses, ahora se está convirtiendo pues, en previsiones mensuales. Eso tampoco importa. ¿Qué importa? Uno, la comunicación. O sea, una conversación constante del equipo comercial. Tienen que estar ahí, si es semanalmente, semanalmente. Uniformidad, lo que ha comentado María José del lenguaje. Si yo digo que voy a vender peras, pero planta aquí del idioma manzanas, aquí tampoco, ahí también podemos fallar. Entonces, es otra premisa que podemos. Empezar de cero. Muchas compañías no están acostumbrados a trabajar con previsiones de venta, porque no podemos confundir lo que es una previsión de venta a un objetivo de euros que yo me ponga. No tiene nada que ver. Esto es aterrizado. ¿Qué tengo en mi cartera que de verdad tiene una probabilidad alta de pasar a planta? Y teniendo todo eso, y si nos pueden ayudar los históricos, las estadísticas, con todo ello tenemos que ser capaces de construir esta previsión de ventas lo más aterrizada posible, insisto, sin tener en cuenta el plazo. A día de hoy, con la incertidumbre con la que estamos, con 3 semanas, 4 semanas, nos damos bastante por satisfechos. Ya aquí, María José, la experiencia que vivimos también de esta parte, porque era una novedad, una nueva cultura y se consiguió. Ahora sí. Partimos principalmente que los equipos comerciales, las filiales, cada uno tenía su modelo a la hora de prepararlo, con lo cual esa homogeneidad no existía. Entonces hemos partido de yo, operaciones, necesito unidades.
tú, área comercial, a lo mejor no tienes unidades, tienes facturación. Ok, pues vamos a ver de qué forma podemos engranar ambos lenguajes en una unidad común o una unidad mínima que nos sirva. Entonces, lo primero que hicimos fue hablar con todas las áreas comerciales, ver cómo preparaban ellos toda la parte de presupuestación, ver cómo estaban ellos vigilando toda la demanda y hasta qué punto se podía anticipar a unos términos medios. Vamos a partir de cero. Estoy segura de que esto nos va a costar, no vamos a poder realizarlo a la primera, pero lo que tenemos ahora en la preparación del nuevo presupuesto es muchísimo más que lo que teníamos hace unos meses. Son procesos que vamos a ir refinando, pero ya tenemos una unidad mínima, partiendo de distintos puntos distintas. Súper importante lo de tener el mismo lenguaje y que todo el mundo consideremos lo mismo. Esto es una de las cosas que más nos ha costado, ¿vale? Pero tras un montón de reuniones con todas las áreas y con todos los acuerdos, hemos conseguido entre todos crear nuestro propio estándar. Y luego lo que estaba comentando Nuria, pues ahí en algunas partes en las que no podemos hablar de unidades, tenemos que hablar de euros, pues vale, vamos a buscar, tú no puedes darme la información, bueno, voy a intentar buscarme yo la forma de tu información traducírmela, y no es fácil, no será exacta, pero es muchísimo más de lo que teníamos hasta ahora. ¿Y históricos? Sí. Los históricos hay que observarlos, pero también es verdad, estoy segura que también lo estáis observando, como estáis viendo cambios de tendencias, cambios de estacionalidad en algunos casos. Entonces, bueno, está bien tenerlos, está bien analizarlos, pero el punto está en esa anticipación un poco de la demanda para ver qué es lo que te va a venir. Bueno, una vez tenemos esa previsión de la demanda, que a corto plazo que vamos a tener, ahora ¿para qué la vamos a usar? Y aquí otro de los mitos que existe del SOP es para la planta productiva. No es así. Las ventas me van a condicionar lo que la empresa, o sea, ¿qué es lo que más me va a afectar a mí una previsión de ventas? Tenemos clientes que el 80% de su producto son materias primas. Eso es lo que hay que empezar enfocando. Tenemos empresas de servicios, ahí lo que hay que dimensionar son los equipos y las manos de ejecución de esos proyectos. Tenemos las clásicas líneas industriales. Tenemos empresas que simplemente se dedican a gestionar stocks. También les va a afectar. Tenemos que ser clave en qué punto queremos atacar. Acabaremos atacándolos todos, porque el SOP es una herramienta que lo que te va a permitir es enlazarlos todos. Pero el primer paso es qué quiero yo atacar, porque es lo que más va a repercutir en la eficiencia de mi compañía. Si queréis os comento, nosotros uno de los puntos que nos ha permitido es el dimensionamiento y el balanceo entre las distintas líneas productivas. Tenemos personal muy especializado en ciertas áreas, en ciertos productos, pero cuando la demanda o ese mix de producto te cambia, tienes que ser ágil para poder balancear tu recurso productivo, dar salida a lo que puedes en el momento, balanceando. Entonces, hemos realizado talleres para, por una parte, mejorar nuestra metodología, ser mucho más productivos, pero por otra, para poder formar a más gente en distintas líneas. Con lo cual, un caso que acabamos de salir justamente ahora, nosotros hemos tenido un elemento clave en nuestras máquinas, que el lead time, los tiempos de entregas, han sido multiplicados por 4. Hemos tenido que balancear, hemos tenido que disminuir la capacidad de entrega en esas líneas y aumentarla en otra línea de producto. Esto lo hemos realizado gracias a esa anticipación, a esa comunicación diaria con toda la parte comercial. Sabiendo todo lo que nos estaba viniendo en tránsito, y hemos sido capaces de, sin impactar a clientes, sin llegar a parar, poder cambiar todos los recursos productivos de una línea a otra, realizando, como digo, esas mejoras en los talleres, sacando ese tiempo para poder formar a la otra parte del equipo. Con lo cual, hemos podido cambiar los recursos de líneas sin impacto. El cliente al final ha recibido el producto cuando quería y en tiempo que quería. Y nosotros hemos podido gestionar esa parte. La parte de LOE es clave.
necesito tener la máxima productividad en las líneas, con lo cual el enfoque a todas estas áreas, sabiendo cómo tengo que planificar la producción, también es vital. Nosotros, en cuanto a proyectos contra stock, no realizamos proyectos contra stock, pero sí que es verdad que todos los materiales que en la medida de lo posible hemos podido anticipar, sí que necesitamos realizar distintos proyectos. De hecho, estamos ahora en uno para maximizar todos los espacios que tenemos en los almacenes. De las rutas logísticas, a este respecto os comentaré que nosotros, bueno, teníamos ciertos forwarders con los que trabajábamos, toda la parte de contenedores. A final del año pasado fue cuando especialmente empezamos a sufrir muchísimo más. El ir con las grandes compañías que ofertaban los mejores precios estaba convirtiendo en algo realmente bastante difícil, así que nada, nos fuimos a Puerto de Valencia, estuvimos de ronda por todas partes y buscamos aquellos forwarders por tamaño que más se asemejaban a nosotros y que más disponibilidad nos podían dar. De hecho, nosotros en todo el año no hemos tenido ningún problema, eso sí. Hemos tenido que anticiparnos muy mucho a la forma en la que estábamos trabajando. No nos valía la forma en la que los procesos que teníamos a la hora de contratarlos. Hemos tenido que ser más proactivos, muy de la mano con nuestros equipos comerciales, vigilando atentamente cómo iban evolucionando y madurando esas ofertas para poder anticiparnos y poder tener ese buque, ese espacio, ese contenedor asegurado. Otra de las cosas que hemos realizado a este respecto, lo hemos visto antes como uno de los pilares, es el control de toda la cadena logística. No es lo mismo tener la negociación de solo una parte que tener la negociación completa. Hemos conseguido mejores tiempos y hemos conseguido mejores costos, con lo cual el susto inicial dentro de, sabéis perfectamente cómo está el tema de los fletes, pero sí que es verdad que se ha visto más minimizado. Materias primas. En la reunión Top 20, nosotros tenemos una Top 20 operativa con el equipo de managers de fábrica. Pues bueno, hemos tenido lo típico de cada día, porque estábamos comentándolo antes, que ya nos levantamos sabiendo que vamos a tener sorpresas nada agradables durante el día a día. Pues bueno, los plazos de entrega de pedidos confirmados que nos iban a llegar, pues nos han dicho que nada, que de 4 pasan a 20 semanas, así que vas a tener que buscarte alternativa. Ahora luego veremos un poco cómo estamos gestionando esta parte. O que la materia prima, que tienes el contrato abierto y que tengo el material, tu proveedor, sí, el material está, mira, disculpa, no sé qué ha pasado, pero voy a tardar 1 mes y medio. Y es mi materia prima, es con lo que yo hago los puentes de lavado. ¿Vale? Compras, márgenes. Pues bueno, tenemos una primera fase en la que buscas el producto donde sea y como sea. Nuria, tú lo has comentado antes perfectamente. Antes los proveedores eran los que contactaban con nosotros para que fuéramos sus clientes. Ahora somos nosotros desesperados los que estamos buscando las diferentes fuentes alternativas. Y a unos precios, no os voy a contar tampoco. Primeras fases, buscas alternativas. Segundas fases, ya es, vale, ok, ¿qué puedo hacer para disminuir esto? Porque al final nuestros márgenes están sufriendo. Muchas empresas están intentando trasladar al mercado estos incrementos lo más tarde posible. Entonces, otro de los puntos importantes, conocer el equilibrio en el punto en el cual tengo que poder trasladarlo. Y bueno, y una vez tenemos todo este popurrí de datos, iba a decir, es la parte más fácil, tampoco no la llamaría fácil, María José, sí que es la más fácil comparada con el resto, porque esto, bueno, insisto, es más difícil obtener la información y que la información sea fiable que luego meterlo en esa batidora y construir la herramienta. La herramienta sí o sí hace falta. Todo proceso, si no tiene indicadores, no va a permitir ni hacer un seguimiento ni analizar si ese proceso lo estamos analizando correctamente. Entonces, al final, todo proceso de SOP tiene que volcar en esos indicadores clave que vamos a estar utilizando para medir si esa cultura que hemos creado está siendo eficiente o no lo está siendo. Os voy a comentar lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es el detalle anual por las principales líneas de producción
de la capacidad que vamos a tener. Aquí estamos viendo los porcentajes de carga de lo que es nuestra planta productiva y el número de unidades. Aquí lo que me está diciendo es, en este área voy a tener, yo tengo una plantilla real de 90 personas y tengo una ocupación para un 40%. Por tanto, necesito 52 personas únicamente. ¿Vale? Tengo un ajuste de 30. ¿Qué hago con ese ajuste de 30? Paralizo, congelo, me siento, vale, equipo, parte comercial. ¿En qué estáis trabajando? ¿Qué es lo que viene? ¿Hacia dónde va? Pues la parte de jet washes, que son nuestros equipos, los que van con la lanza de agua a presión. Estamos viendo la posibilidad de un tender aquí, pues estamos viendo que a lo mejor podemos tener un incremento. Vale, de acuerdo, un incremento. ¿Dónde tenemos ahora los picos? Lo que os contaba antes, balanceamos. Este tipo de herramientas, esta visión un poco más corto y largo plazo, nos permite tomar una serie de acciones y decisiones para estar preparados y anticiparnos a cuando nos vengan estos cambios. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros partimos de ese presupuesto inicial, de ese análisis inicial, y luego mensualmente vamos revisando con la parte comercial esa evolución. Y semanalmente nuestro equipo de analistas de cliente de la parte de operaciones hace lo mismo con los area managers de cada una de las líneas de producto. Y eso lo trasladamos a toda la parte de planificación y de producción. Y al principio esto era lo de, ¡buah! Una reunión más y una reunión más, que no va a darme nada de valor, voy a tener que perder tiempo, pero cuando pasas la parte inicial, la parte de engrane, ¿vale? Que al principio siempre es la más difícil, y en los equipos se dan cuenta de que al final mi competencia le está fallando al cliente, o mi competencia ya le ha dicho al cliente que hasta febrero del 2022 no le envía el puente, me he enterado. Y que yo tengo aquí a mi equipo de analistas que le digo que, oye, ¿y tengo espacio? ¿No tengo espacio? Espera, a ver, vamos a ver, nos vamos a la línea. Pues mira, podemos, si balanceamos de aquí, esto lo movemos, empiezas a jugar, empiezas a dar respuesta. Ostras, la fuerza comercial también está muchísimo más preparado para poder atacar, ¿vale? Pero esto lo hacemos gracias a que tenemos esta visión, ¿vale? Y a que con esta visión podemos encajar las distintas áreas de lo que es la planta. Y sobre todo porque tenemos visibilidad total, todas las áreas de la empresa, de cuál es la situación, cuáles son los puntos que tenemos que reforzar y hacia dónde tenemos que ir. Bueno, aquí lo que acaba de comentar María José, no hay proceso que tampoco no tenga unas reuniones de seguimiento. Aquí lo que marcamos es qué tipos de reuniones tenemos que hacer, tanto con el equipo comercial, con el equipo de diseño, con todos los distintos equipos que van a estar implicados aquí, con dirección general, insistimos, que es una parte muy implicada, porque al fin y al cabo, ¿qué buscamos con todo esto al final del todo? Tomar decisiones. Si este proceso, por muy bien que lo hayamos hecho, acaba sin la toma de decisiones de, bueno, pues esas 30 personas, pues ahí están. O sea, hay que tomar unas decisiones hacia un lado. Aquí, María José, he hecho spoiler, Nuria, perdona. Me he hecho spoiler, pero bueno, vamos. La importancia de esta parte nunca olvidarla. No es me gusta el ejemplo que ha puesto María José de, una reunión, qué coñazo. Estas reuniones son imprescindibles para ir actualizando toda esa información y compartir información y mantener la comunicación que desde un primer momento hemos marcado que era clave para que este proceso se mantenga en el tiempo. Aquí necesitas apoyarte. El equipo de Nuria nos ha ayudado muchísimo también a poner como una visión externa a toda la compañía en ayudarnos a dirigir los objetivos. Y estas plantillas donde están las reuniones con todos los objetivos de cada una de esas reuniones, quiénes son las personas que participan, cuáles son los KPIs y demás, es el fruto y resultado de una primera tanda, un diagnóstico, otra segunda tanda, otro diagnóstico, un refinado, una retrospectiva, es decir, es la consecuencia final, la conclusión de todo el proyecto. Pero sí que es verdad que al final lo que os comentaba, los propios equipos decían, ostras, esto tendríamos que haberlo iniciado antes, ¿no? Bueno, y la parte de teoría ya está aquí y decimos, bueno, ya tenemos el proceso de SOP y ya sí que dejamos a María José que nos diga de primera experiencia
el por qué esa cultura de SOP y sobre todo los beneficios y las consecuencias positivas que ha tenido la implantación de este proceso SOP en Istobal. El por qué yo creo que está claro. Lo hemos estado comentando durante toda la charla. La incertidumbre es total. Ni siquiera aquello que crees tener asegurado lo puedes tener. El ejemplo que os acabo de comentar que me ha sucedido a mí esta mañana, pero no es el único que me ha pasado. Llevamos muchos meses arrastrando. Entonces, es necesario anticiparnos al máximo. Yo creo que en este momento aquellos equipos que sean más ágiles, punto número 1, es que esto no lo he hecho nunca, no, eso ya no vale. O a intentar ocuparte de cada uno de estos problemas y a cambiar la forma de pensar, serán aquellos que vayan a poder sacar algo, ¿vale? de toda esta parte. ¿Cómo lo hemos hecho? Creando equipos multidisciplinares. Aquí participa todo el mundo. La parte comercial nos da su feedback de la visión que tiene. La parte de finanzas nos ayuda a regularizar cómo nos va a afectar para poder alinearnos, pero es que tenemos desde el equipo de I+D, el equipo de innovación, el equipo de producción, el equipo de calidad, el equipo de compras, el equipo de planificación, el equipo de logística, todos forman parte de este proceso. Es necesario saber cuál es la planificación mensual. En el momento en el que estamos nosotros, ver cuáles van a ser las referencias críticas que no tenemos. Buscar las alternativas a esas referencias críticas. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, ¿tengo alternativa? Sí o no. ¿No tengo alternativa? La busco. ¿Puedo buscarla? ¿Es algo estándar? ¿Puedo hacerlo? No. ¿Tengo que cambiar algo en mi diseño para poder adecuar una posible alternativa? Sí. Esta decisión simplemente implica ya al departamento de compras, al departamento de I+D, departamento de innovación, departamento de calidad para poder valorarlo y luego toda la parte de supply chain, desde planificación. Y es importante también, a la hora de estar todos coordinados, ver cuál es el mensaje que tenemos que trasladar. Me ha gustado mucho, Sergio, el ejemplo que has dado de lo del teléfono loco, porque esto es exactamente lo mismo. Somos una multinacional, un montón de departamentos que tenemos que estar súper sincronizados y con un objetivo muy claro cada vez que tenemos un problema de este tipo. Y uno de los puntos que yo creo que nos ha ayudado mucho es la creación de un argumentario. Cada vez que tenemos un problema de este tipo, creamos un argumentario. Definimos cuál es el problema, cuál es la posible solución y comunicamos con el cliente. Estamos realizando reuniones también con clientes, depende, algunas semanales, otras quincenales o algunas día sí, día no. Este es el estado, esta es la situación, porque nosotros, aparte de lo que es producción, también tenemos todo el servicio postventa, es un servicio logístico puro y duro, de todo lo que es una reposición de piezas. Y es importante que nuestro cliente sepa que, oye, me has pedido 5 motores de tal referencia, esto es una referencia crítica. ¿Cuántas máquinas tienes paradas? No tengo paradas una. Perfecto, te lo envío ya inmediatamente. Las otras 4 voy a recibir el material en tal momento, pero las 6 que tengo en mi stock las voy a mantener, porque igual que tengo un cliente muy importante que se le ha parado una máquina, necesita esa pieza, puedo tener 4 o 5 más que también van a estar en el mismo caso. Y es lo que comentábamos al principio, no vamos a enviar. Esa gestión de stocks tiene que estar muy controlada. Pero claro, es importante trasladar eso también al cliente y que el cliente tenga confianza, ¿vale? Luego tienes que cumplirlo. Otro de los problemas es la armonización del mix versus el volumen. Nosotros tenemos un portfolio muy amplio, tenemos mucha versatilidad, tenemos mucha flexibilidad para adaptarnos a las necesidades del cliente, pero también es necesario ver, en estos momentos más que nunca, si es necesario prescindir de algo al respecto, para centrarnos en aquello que más valor nos vaya a aportar. Y luego, eso también es súper importante, es esa reconciliación de todo nuestro plan de operaciones con todo el plan estratégico de la compañía. ¿Cuál es la estrategia de la compañía? ¿Cuál es su principal objetivo? Vamos a ponernos todos en línea y ir todos de la mano para intentar conseguirlo.
Y luego, como principal conclusión de esta parte, tenemos una única comunicación para todos, tanto el comercial como el financiero, como la persona de operaciones sabe qué están haciendo, porque estamos trabajando todos en equipos y alineados, y sobre todo tenemos un único plan. Hay una única hoja, hay un único Excel, no está el que tiene uno, el que tiene otro con información distinta. Todos estamos en la misma página. Eso para mí es súper importante, sobre todo a la hora de optimizar recursos y ir más directos. Como beneficios, bueno, pues tenemos muchísima más agilidad en todo lo que es nuestra cadena porque podemos anticipar muchísimo más. Hemos reducido la rotura de stocks con esta anticipación de la demanda, con esta planificación. Nuestros procesos de lanzamiento, ahora mismo tenemos 24 líneas, 24 productos en lanzamiento en lo que es Istobal, con lo cual estamos también monitorizando y sí que nos ha ayudado esta comunicación y sincronización entre departamentos a mejorar toda esa parte. Esta negrita, porque es súper importante, promover la eficacia, ¿vale? Estamos trabajando, eliminando muchos retrabajos que esa falta de comunicación o que esa falta de visión común y global nos hacía. Y luego uno de los puntos más importantes es que dentro de la complejidad que estamos viviendo, estamos dándole al cliente lo que necesita cuando necesita, ¿vale? Es el punto más importante y creo que los clientes también están confiando más en nosotros y espero que la cuota de mercado que podamos llevarnos pues sea muchísimo mayor. Es verdad que reducimos costes porque en lo que son las compras estamos haciéndolo de una forma muchísimo más selectiva y bueno, esperemos que nos ayude en esta parte. Finalmente, para acabar, esperemos haberos convencido de la necesidad de hoy en día implantar esta cultura en vuestras empresas. Queríamos acabar con las claves que nosotros consideramos dentro de todo lo que hemos contado para garantizar que este proceso tenga éxito dentro de la compañía. La primera es, esto no es exacto. Insistimos, la bola de cristal no existe. Si buscamos la particularidad de cuántas máquinas en concreto de este modelo, de este color, caeremos en el error. Estos son previsiones que tenemos que trabajar e ir mejorando poco a poco. El siguiente es ese proceso progresivo. Si ahora mismo no tenemos nada, no pretendamos desde el primer día tener todo detallado. Vayamos construyendo y mejorando cada día. El mismo idioma, que insistimos mucho en él, pero porque es un punto crítico, que María José ya también os ha insistido. El tema de los datos únicos y responsables, que en esas fichas que habéis visto son muy importantes cuando definimos quién es el responsable de cada parte de este proceso y con qué nos vamos a medir todos con el mismo número. Porque cuántas veces habremos visto que, incluso hablando de ventas, hemos llegado a tener varias cifras en una misma compañía. Tomar decisiones, no quedarnos solos en lo que nos está dando este proceso, sino tomar las decisiones. Y la última y más importante, que ahí la ves, es que no es una herramienta, es una cultura que va a afectar a toda la empresa. Entonces, una vez si conseguís estos 6 tips para las claves del éxito, os podemos asegurar que el proceso SOP funcionará e irá mejorándose cada día en vuestras empresas. Y no hay que desanimarse por el primer obstáculo. Esto no es un camino fácil, hay muchas partes implicadas de la compañía, pero como los equipos poco a poco van viendo los beneficios que tienen, ellos mismos son los que terminan acelerando. Hasta aquí. Nuestra parte. Gracias. Tengo que contar vuestra parte. Rompo yo el hielo. Oye, daros la enhorabuena. Creo que nos habéis convencido absolutamente y nos vamos con muchas ganas ya de implementar esto en la empresa. Y yo os quería preguntar, porque en efecto lo habéis expresado muy bien, es un cambio de cultura. ¿Cuál es el punto que vosotros veis más importante? Porque sabemos que las personas son lo importante, pero también que las personas son lo más difícil de gestionar y de cambiar.
¿Cuál es ese punto clave o puntos que han facilitado ese cambio de cultura? Ese cambio de... Y te voy a decir un par más y así, si quieres, lo enlazas. ¿Cuáles son los frenos que os habéis encontrado? Y luego hay una cosa, que de los errores se aprende. ¿Cuáles son esos errores que ya nos podéis decir directamente? y en fin, de eso sí que aprendemos nosotros. Yo creo que respondiendo a la primera pregunta, la organización hizo el clic cuando vio que había un problema. Cuando visibilizó que la parte operacional era incapaz de poder anticiparse sin esa información. Fue, yo creo que lo más complicado, pero al mismo tiempo lo que hizo, ostras, ¿de verdad? ¿Tú no, esa información no la tienes y eso está en el sistema, en mi sistema, pero no en el otro sistema. Eso fue el punto. Lo más importante es llegar hasta abajo, a toda la parte de la cadena. Nosotros hemos tenido mucha suerte. Yolanda ha creído en el proyecto desde el minuto cero y cuando la CEO de la compañía coge el micrófono y se dirige a toda la organización, les dice: señores, vamos a ir por ahí, no nos equivoquemos, tenemos muchísimo ganado. Y eso es súper importante, porque somos personas con hábitos. Hemos trabajado de una determinada manera toda la vida y ahora me estás diciendo que tengo que hacerlo completamente al revés, o donde yo daba un paso tenía una comodidad, tengo que cambiarlo. Eso es lo que más cuesta. Por eso os comentaba que no es un proceso fácil, a la primera no lo vais a conseguir, hay que ir refinando este proceso. Nosotros lo que hacemos es intentamos hacer ciclos, pequeños ciclos, y luego vamos refinando, hacemos retrospectivas, algo muy ahora en boga con todo el tema del Agile y demás, ¿no? De este tipo de metodologías. Cuando cometemos un fallo, intentamos solucionarlo a la máxima velocidad y luego paramos. 1 hora, hora y media, metemos al equipo, decimos: señores, esta es la situación, esto es lo que ha ocurrido, este es el problema que hemos tenido, esta es la forma en la que hemos apagado el incendio, pero ¿qué tenemos que hacer para que esto no nos vuelva a ocurrir? Por favor, hablaros. Cuando lo tengáis, venís. Tampoco presionamos entre equipos, de forma multidisciplinar. Y es una nueva forma de actuar. Hay parte de la organización que se siente un poco como agredida, ¿no? Son departamentos distintos, tengo que sincerarme, pero bueno, la verdad es que los resultados están siendo muy buenos. Hola, muy buenas. Enhorabuena por la exposición. Un placer veros aquí. Habéis hablado mucho de comunicación. Entonces, ¿cómo? ¿En qué basáis la comunicación? ¿Herramienta colaborativa? ¿Reuniones directas? O sea, me gustaría conocer algo más de esa parte clave dentro de las organizaciones, que es la comunicación. ¿Cómo lo habéis hecho? A ver, hemos establecido un mapa de reuniones, tanto en cada una de las áreas como transversales a nivel de organización, de planificación y de definición de objetivos comunes. Eso por una parte. Luego, además, se han realizado distintas acciones un poco más globales para poner en común y en la misma hoja a todas las partes de la organización. Estamos hablando que nosotros tenemos filiales en Estados Unidos, tenemos filiales en China, es muy complicado la distancia y bueno, con la situación que tienes ahora que no puedes viajar, con lo cual sí que es verdad que con las herramientas que tenemos colaborativas y el establecimiento de estos hitos de revisión con todo el equipo, hemos logrado unir y minimizar esa parte. Pero lo que más resultado ha dado, que estábamos comentando también antes, es toda la parte presencial. Cuanto más pronto, mejor. Los equipos, la mayoría de los equipos, los que no han vuelto todavía están pidiendo volver, y se nota mucho cuando en una sala grande pueden juntarse 8 personas de áreas distintas y poner en común. Pero sí que una estructuración rigurosa de reuniones cortitas, efectivas, donde tenemos estructurado cuáles son los puntos por los que hay que pasar, para no perder el tiempo, no divagar, sino ir directo al grano. Tenemos que hablar de estos 3 temas y de esta forma. Eso lo hemos trabajado bastante. Por
añadir una cosa de lo que se vive es, cuando esta cultura no está implantada, esto hay que hacerlo. Parece como si fuéramos a veces niños del colegio, de dicen, mira, me ponen el orden del día, lo que tengo que hablar, lo que no, pero es para empezar a trabajar esta cultura, porque esto es lo que ayuda a que de verdad se ejecuten. Conforme este proceso va avanzando, de esto te olvidas. Es que incluso las reuniones tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque ya directamente es una cultura de trabajarlo todos los días. Las reuniones irán desapareciendo. ¿Por qué? Porque ahora el equipo comercial llama directamente por teléfono al equipo de operaciones para decir, ha habido un cambio. Pero sí que es cierto que la manera más eficiente de comenzar es con estas fichas de reuniones e ir trabajándolo poco a poco. No deis nada por supuesto. No des por supuesto, seguro que el departamento de tal sabe que yo necesito tal información. No, no lo deis. Más vale la pena perder un cuarto de hora definiendo los puntos y requisitos que cada área necesita, porque os sorprenderéis luego de la, a veces, falta de conexión de algunas áreas. Yo diría, Yanni, también, tu aspecto, lo han pasado anteriormente, es que todas las partes vean el mismo dato. ¿Sabes? ¿En qué medida ese cuadro a mando sencillo o no? El planteamiento es que todos entiendan lo mismo, con lo cual, incluso luego ya reduces las comunicaciones, porque si cuando veo el cuadro anterior, que todos lo entendemos, yo ya sé que esta línea productiva está al 90%, entonces ya entiendo que eso va a suponer, o sea, voy comprendiendo yo mismo la propia herramienta. Por tanto, voy reduciendo la necesidad de preguntar, porque todos estamos utilizando el mismo elemento común en el cual comprendemos y hemos pactado cosas, ¿no? Y pues yo diría que eso también permite, de alguna forma, el que... Yo siempre digo que el objetivo, es un poco extra lo voy a decir, pero es extremo, ¿eh? Hay que conseguir que las empresas puedan trabajar sordos y ciegos. Si una persona sorda y ciega es capaz de trabajar, es porque las cosas son tan claras, tan ordenadas, que las cosas fluyen. Entonces, en este caso no se trata de eso, pero que las cosas son únicas, concretas, estructuradas y que fluyen y no hay que estar improvisando permanentemente. Eso de alguna forma permite que la comunicación sea más sana, ¿no? Yo te diría, ¿eh? Cuando hablamos de datos es básico, o sea, si empezamos sin eso ya no, efectivamente no. Pero era precisamente entender un poco si con el cambio de modelo que hemos vivido, por lo cual, pues si el problema lo tenemos con las filiales que están fuera, pues durante el último año y medio lo hemos tenido con los mismos que estamos en la oficina, por lo cual hemos tenido que irnos a herramientas colaborativas y demás, era por entender si habíais introducido elementos distintos del ámbito de la comunicación o si al final, es decir, todos en la sala y hablándonos a la cara, que es lo que hemos echado en falta en sobre todo el tiempo de confinamiento, ¿no? Yo creo que más o menos las organizaciones han funcionado bien en una fase inicial y luego ha habido un cansancio extremo y una falta de verse y de estar en la misma sala. La pregunta era si habéis encontrado con esta circunstancia un modelo distinto o introducir alguna novedad que podías evitar las reuniones, porque eso de qué coñazo otra reunión, eso lo escuchamos y... Nosotros eso lo hemos trabajado mucho, por eso intentamos que sean muy cortitas, muy dirigidas, con elementos muy claves y cada uno tiene su rol en esa reunión y tiene que ser ágil, porque es que si no se vuelve en algo insoportable. ¿Tenéis alguna cuestión más? Pues si queréis vamos a seguir ahora dialogando. Lo que pasa es que así facilitábamos si había alguna aclaración o algo que quisierais. Bueno, pues yo simplemente dar las gracias a María José, a Nuria, a Sergio, a Daniel, al equipo de Improven. Dar las gracias a todas las personas que nos están también visionando desde YouTube, que sabéis que estamos emitiendo en streaming. Y damos por finalizada la parte de la sesión presencial en YouTube. Cortamos ya si os parece bien. Muchas gracias. Un aplauso para las dos ponentes.